que sí. Familia, como quizás ustedes están al tanto de las noticias, la nación de Israel está sufriendo unos ataques de un grupo terrorista que se llaman los Hamas. Y en el día de ayer habían alrededor de 40 muertos y como 800 heridos. Estaba escuchando en la madrugada que subieron las cifras alrededor de 1.500 heridos y más muertos. Y es una noticia que está en progreso, o sea, en cualquier momento puede seguir cambiando la información. Cuando estas personas en Israel reciben un ataque, ellos tienen un protocolo que tienen que seguir, no es la primera vez que les pasa. Constantemente ellos le están lanzando cohetes, le están lanzando cosas, lo que ellos tienen algo que se llama como un escudo antimisiles, que ahí tratan de ir derribando esos cohetes que les lanzan, pero creo que en esta ocasión fueron demasiados o algo así. Lo cierto es que cuando suena una sirena, suena una alarma, estas personas deben ir en todos los lugares, tienen como un tipo de habitación especial, los edificios, en las casas, y ahí tiene que ir todo el mundo, nada más que suene esa sirena, a refugiarse en esa habitación para si alguno de estos misiles destruye la construcción, ellos puedan preservar su vida en estos lugares. Si te encuentras en la calle, ya sea manejando el carro o en la carretera, te recomiendan que salgas del carro y que te lances al suelo, y cuando pasen más de 10 minutos, creo que era, entonces que continúes tu viaje. O sea, si la sirena deja de sonar por 10 minutos, entonces puedes continuar tu viaje. Si no, la sirena sigue ahí sonando y avisando, alertando de esto que está sucediendo. Las personas en Israel y en el mundo entero están bien asustadas, bien perplejas con esta situación, están bien preocupados, como es lógico, con una posible guerra nuclear. Israel tiene armas nucleares. Las personas que apoyan esta invasión, Irán, también tienen armas nucleares, y hay un gran temor en la población, tanto de esa zona de Oriente como en el mundo entero. Pero yo quiero invitarles a algo como creyentes, y es algo que no se nos debe olvidar. Y por la gracia de Dios hablamos, cantamos de eso, leímos de eso, le hemos dado gracias a Dios por eso. Y es que nosotros tenemos un Dios que es soberano, que gobierna la creación. Dani nos recordaba cómo Dios está en su trono y Él está al control de todas las cosas. Siempre hemos dicho que las cosas que no podemos controlar y las que podemos controlar todas, Dios las gobierna, pero si no las podemos controlar, qué bendición y qué privilegio para nosotros es que nosotros hemos creído en un Dios soberano y que nosotros podemos descansar en la soberanía de Dios en medio de esta situación. Confiar en la soberanía de Dios nos puede dar paz. El saber que Dios es soberano y lo controla todo nos puede dar paz. ¿Están de acuerdo? Yo lo voy a repetir con toda intención. Si nosotros creemos que tenemos un Dios 100% soberano, eso debería darle paz a nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Ok, gloria a Dios. Creo que todos dijeron amén. Yo les estoy afirmando, y escuche bien antes de empezar a predicar, y que después usted me quiera decir lo contrario. Si nosotros confiamos en un Dios que es 100%, no 70, no 80, no 90, no 99.9. Si nosotros creemos en un Dios que es 100% soberano, nosotros podemos tener paz. Yo lo creo. Y ustedes me están diciendo, ay, alaba lo que vive. Y ustedes me están diciendo amén, amén y amén, como debe ser. Ustedes están diciendo lo correcto. Yo quiero aprovechar, no oré al principio porque quiero orar ahora por esta situación y quiero orar por el sermón. Vamos a aprovechar para orar por todos nuestros hermanos que se encuentran tanto en Israel como en Gaza, porque tenemos hermanos en Gaza, tenemos hermanos en toda la región. Todas las personas que han puesto su confianza en Cristo como Señor y Salvador
son creyentes y son parte del pueblo de Dios y necesitan nuestras oraciones. Así que vamos a orar por el pueblo de Dios redimido, que Dios los proteja donde quiera que estén y que Dios cuide de ellos. Padre, Señor, venimos delante de ti suplicándote, Dios, por esta guerra, Señor, que está sufriendo esta nación, por estos terroristas, Señor, que los están atacando, Señor. Te pedimos que los protejas, Señor, que los cuides como nación, como país, que le des sabiduría a los líderes para saber cómo afrontar esta situación, Señor. Pero en especial te pedimos por tu pueblo, Señor, por los redimidos, Señor, por aquellos creyentes que se encuentran en Israel, que se encuentran en la franja, que se encuentran más allá de la franja y que están sufriendo bombas de las dos partes, de un lado para otro. Que seas tú allí protegiéndoles, cuidándoles, proveyéndoles el alimento, dándoles salud, Señor. En especial, Dios mío, te pido que seas tú abriendo puertas para que se conviertan de todas partes. Señor Jesucristo nos dice en su palabra que nosotros deberíamos ir a predicar a todo lugar, no a un solo lugar, Señor. Que el Evangelio en esta circunstancia difícil llegue a todas partes, Señor, y que todos se salven, el más judío mesiánico como el más musulmán ortodoxo, Señor, porque la salvación es para todo aquel que cree y se arrepienta, Señor. Sálvales, Dios, glorifícate en esta situación y que muchas personas puedan venir a los pies de Cristo, que muchas personas puedan venir arrepentidas delante de Dios, reconociendo que sin Cristo no hay salvación, Señor. Protégeles, provéeles los alimentos, provéeles los recursos y todo lo que necesitan, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dirígenos en este sermón. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas y permite que hoy salgamos por esa puerta 100% confiando en tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén. Le hemos puesto por título a este sermón: el privilegio de ser llamado. El privilegio de ser llamado. Si tú eres creyente y tú te encuentras aquí hoy, no es pura casualidad. En algún momento Dios te hizo un llamado. Dios te extendió una invitación. Y si tú creíste y te arrepentiste, tú respondiste a esa invitación, tú eres un verdadero creyente y tú eres privilegiado. Con el llamado vienen privilegios. Si nosotros fuimos llamados por Dios, y después vamos a hablar más del llamado, nosotros tenemos y disfrutamos de muchos privilegios que hoy no me va a dar tiempo a hablar, solo voy a hablar de la primera parte del versículo, pero que son garantías que deberían darle paz a nuestra alma, que deberían darle confianza a nuestra vida, sea lo que sea que estemos pasando. El privilegio de ser un escogido por Dios en nuestro diario vivir. Ese es el tema que yo quiero que estemos abordando. Yo quiero que estemos pensando en el privilegio que tenemos por ser un escogido de Dios en nuestro diario vivir. El hecho de que Dios nos haya escogido para salvación, de que Dios nos haya salvado de manera gratuita, eso trae muchas implicaciones y muchas bendiciones y muchos privilegios a nuestra vida. Y deberíamos sentirnos llenos de gozo, deberíamos sentirnos llenos de paz, deberíamos sentirnos llenos de alegría que Dios nos haya llamado, que Dios nos haya salvado. El primer punto y el único punto que vamos a estar tocando en esta mañana, en este corto sermón, no va a ser un sermón muy largo, es un llamado que no falla. Un llamado que no falla. Vamos a estar trabajando, aunque leímos versos 1 y 2, vamos a estar trabajando con una parte del versículo 1. Y nosotros tenemos esta carta, y esta carta se cree que se escribió alrededor del año 65 o 67 después de Jesucristo. ¿Por qué lo creen? Porque Pedro cita esta carta, y esta era la época en la que Pedro partió. Algunos creen que a finales, a mediados de los años 50, pero la mayoría cree que alrededor del 65, el 67 después de Cristo, se escribió esta epístola de Judas a estas personas. Uno de los grandes debates es, bueno, ¿y quiénes son los destinatarios? Normalmente cuando nosotros llevamos una carta, leemos los primeros versículos y el autor nos dice a los éfesos, a los filipenses, a los corintios. En esta carta usted lee
y no hay nombre, no se menciona nada. Pero cuando nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice: ¿acaso yo no puedo tener esposa como los demás apóstoles? Y ahí cita a Pedro, y entre los apóstoles que cita a Judas también. Él dice: yo no puedo tener una esposa igual que ellos. Entonces estos hermanos tenían un ministerio itinerante, iban por diferentes lugares con su esposa, iban predicando el evangelio, estaban un tiempo aquí, un tiempo allá, y así estaban en diferentes partes. Por lo que entendemos que es muy probable que esta carta haya sido una carta circular a los creyentes. Algunos creen, por cosas que veremos más adelante, no las vamos a tocar hoy, que es una carta que se escribió solo al pueblo judío, por ciertas menciones que él hace después. Pero que eran esas menciones no significa que la carta bien se pudo escribir para todos los creyentes, tanto creyentes que salían del pueblo judío y después creían en Cristo y se arrepentían, como creyentes que salían del pueblo gentil. Y es muy probable, yo creo que es una carta circular escrita para todos los creyentes. Es posible que Judas esté escribiendo a esta iglesia por una situación específica que había. Hay una situación y él tiene que responder a esa situación. Quizás algunos que no llevan mucho tiempo en la iglesia se preguntan: y bueno, ¿y quién es Judas? Judas se presenta en el versículo 1. Y es interesante cómo él se presenta. Lean conmigo. Dice la carta: Judas, no tenemos duda que fue Judas, aunque era un nombre que era bastante común, no es común lo que se va a decir después. Y este Judas se identifica como siervo de Jesucristo. Lo interesante es que la palabra siervo que se utiliza aquí no es la palabra diáconos. La palabra servidor, como en ocasiones se utiliza para los ángeles, para decir que los ángeles son servidores del Señor, o se utiliza para Febe, la diaconisa, que hace un tipo de servicio en la iglesia, o para los pastores que en algún momento hacen un servicio, sino que la palabra que se utiliza aquí no es servidor, no es diácono, es la palabra doulos. La palabra doulos significa esclavo. Él está diciendo que él es un esclavo de Jesucristo. En una ocasión me busqué un gran problema por esa palabra. Estábamos dando una clase dominical en una iglesia, teníamos un grupo de hermanos y explicando la palabra doulo, que significa esclavo, un hermano se me enojó mucho. Se me enojó hasta la muerte y me decía: yo no soy esclavo de Cristo, yo soy un siervo de Cristo, yo sirvo voluntariamente, pero yo no soy un esclavo. ¿Saben qué? Ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ni Judas tenían problema con esta palabra. En sus epístolas, en diferentes ocasiones, ellos se identifican como esclavos de Cristo. Y no hay mayor privilegio para un creyente que ser un esclavo de Cristo. Porque las implicaciones de ser esclavo de Cristo es que tenemos un gran amo que se llama Cristo Jesús. Y es el mejor amo que podemos tener. Y lo que significa ser esclavo es que le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros hijos, nuestras esposas, que a veces nos las cuesta entregárselas al Señor, o nuestros esposos, que a veces nos cuesta entregárselos al Señor. Le hemos dado todo lo que tenemos, porque Él es nuestro amo y Él nos compró con precio de sangre. ¿Ahora pueden decir amén? Yo les dije a ustedes que yo les voy a preguntar al final si de verdad van a creer 100% en la soberanía de Dios. Ya veo que van por 90, ya están bajando. Se identifica como un siervo de Cristo. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Y esto habla de la humildad de Judas. Judas se podía identificar como apóstol, podía decir: yo soy el hermano de Jesucristo, porque él era uno de los hermanos. Él dice más adelante ahora: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo y Judas eran hermanos. Judas era menor, Jacobo era mayor y era otro de los apóstoles. Ahora, hay más humildad todavía en este hombre. Hay mucha más humildad. Porque ¿quién es Jacobo? ¿Recuerdan a Santiago? Jacobo era aquellos que Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que eran como columnas del templo. Pablo está citando a Pedro,
a Juan y a Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesucristo. Jacobo y Judas, si te pasa a ti, al principio no creían en Cristo. Ellos no creían. Imagínate nacer en la familia de Cristo. Cuando ellos nacieron ya Cristo había nacido. Cristo estaba un poquito más grande. Pero ver a Cristo ahí en la carpintería con tu papá, verlo con tu mamá, y para ellos Jesucristo no era el Señor. No fue hasta que Jesucristo resucitó que sus ojos fueron abiertos y ellos pudieron darse cuenta, ver a Cristo resucitado, que Cristo sí era el Hijo del Señor. Y esto es más evidencia de que Jesús es nuestro Salvador. Escúcheme bien. El hecho de que dos personas que eran hermanos de una persona que no creían que era el Mesías, pero al ellos verlo resucitar, ellos creyeron. Y no solo creyeron, sino que circularon cartas diciendo que Jesucristo es el Señor y que ellos son su esclavo, no su hermano. Eso es más evidencia de que nosotros tenemos la palabra del Señor y de que Jesucristo no es solamente un buen profeta, de que Jesucristo no es solamente una buena persona, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo y es el Salvador que viene por su pueblo. Pero aquí se ve más la humildad todavía. La humildad de este hombre no para. ¿Y en qué se ve la humildad de este hombre? ¿Recuerdan a la hermana Estefanía, las damas que le habló a Andrés? No sé, las que estuvieron en la escuela de siervas. ¿Recuerdan a Andrés? Andrés le pasó algo parecido a Judas. ¿Y qué fue lo que le pasó a Andrés? Andrés era hermano nada más y nada menos que de Simón Pedro. Pedro tenía un ministerio visible. Dios lo llamó a tener un liderazgo, al igual que Andrés. Andrés tenía un liderazgo. Lo que el liderazgo de Pedro era más visible, era más prominente. ¿Esto hace mejor a Pedro que a Andrés? No, simplemente que Andrés tenía otro liderazgo que no tenía tanta visibilidad, pero estaba gozoso y satisfecho de que Dios le permitiera servir, aunque no fuera en un lugar tan visible, llevándolo ahora como la adoración, como estar aquí en el púlpito, como hacer ciertas cosas que uno ve a ciertos hermanos. Andrés contento. Y Andrés no tenía problema tampoco que Pedro brillara más que él. Asimismo le pasa a Judas. A Judas le tocó ser nada más y nada menos que el hermano de Jacobo. Jacobo tenía las rodillas como si fueran de camello de orar. Cuando se arma un alboroto en el concilio de Jerusalén, que estaban los judaizantes queriendo judaizar a todos los creyentes. O sea, ellos sí creían en Jesucristo, era un grupo de judaizantes cristianos, pero ellos querían que todo el que se convirtiera al judaísmo, aunque creyera en Cristo. Y Pedro hace su exposición, Pablo hace su exposición, y la cosa estaba, como uno dice, mala. ¿Tú sabes quién fue la persona que se paró y puso todo el mundo tranquilo? Jacobo. Imagínense el liderazgo de ese hombre. Él fue el que se paró en medio de todos los apóstoles, en medio de todos aquellos judíos convertidos, y paró la reunión y dijo: mira, esto y esto es lo que dice la palabra de Dios, y esto es lo que debemos hacer. Debemos llevar el evangelio a todas partes, y en amor, pensando en ello, vamos a abstenernos de esto y esto. No era que lo estaba prohibiendo, sino que por amor, para que pudiera seguir la iglesia mixta y pudiéramos seguir conviviendo los unos con los otros. Pero regresamos al punto para no desviarnos. Judas era el hermano de otra persona que tenía un liderazgo visible. Pero en vez de ellos coger y lamentarse: oh, pero mi hermano brilla más que yo, mi hermana allá y yo aquí, nadie me ve a mí nadie me da un beso. Ellos no tuvieron ese problema. ¿Saben por qué no tuvieron ese problema? Porque ellos entendían que ellos eran esclavos de Cristo. Hasta que tú no entiendas que tú eres un esclavo y que no hay mejor título, no hay mejor honorario para ti, no es coordinador de bienvenida, coordinador de audiovisual, pastor, anciano, adorador, no hay mejor título para nosotros que esclavo de Jesucristo. No hay mejor título para nosotros que esclavo de Cristo, mi hermano. Nosotros deberíamos sentirnos gozosos de estar aquí, ahí sentados en una esquinita, aunque nadie nos haya saludado hoy. Aunque nadie nos brindó café, nadie nos dio un beso, pero estar ahí y ser parte del rebaño de Dios y estar ahí adorando a Dios y estar ahí escuchando su palabra. Aunque nadie acaba de descubrir el talento, esta voz que yo tengo, son músicos ahí, si me descubrieran a mí. Hermano, el simple hecho de ser un siervo de Cristo es suficiente. Anymore.
No necesitamos nada más. Eso es suficiente para nosotros, mi hermano. ¿Qué está pasando? Están surgiendo varios movimientos heréticos, como hemos visto en otras predicaciones de otros. Y como buen creyente, Judas se da cuenta de las cosas que están pasando, el gnosticismo y todas las cosas que estaban creciendo, y él entiende que la salud espiritual de la iglesia está en juego. La doctrina de la iglesia está en juego. Y él quiere hacer un llamado a todos los creyentes a que estemos alerta, a que estemos pendientes, a que estemos preocupados por la pureza doctrinal. Nosotros siempre decimos, conocimiento sin amor no vale de nada. Pero también hemos dicho, una iglesia muy amorosa y que no tenga conocimiento doctrinal, conocimiento teológico, quién es Dios, qué ha hecho, por qué lo hizo, tampoco vale para nada. Judas entiende esto y quiere defender la pureza doctrinal de la iglesia. Judas entiende esto y quiere que las personas despierten y se den cuenta de lo beneficiados que somos por ser hijos del Señor y la oportunidad que tenemos de disfrutar de ciertos privilegios y de alertar a otros para que la pureza doctrinal de la iglesia no caiga. Es difícil construir una iglesia sólida teológicamente, una obra sobrenatural de Dios, nadie lo puede hacer, pero es muy fácil que se destruya, es muy fácil que se dañe. Y el punto que estaremos trabajando hoy, y nosotros dijimos, en algún momento dijimos que pensemos, quisiera que todos piensen en el privilegio de ser un escogido por Dios en nuestro diario vivir. Nosotros somos privilegiados al haber sido escogidos por Dios para salvación en nuestro diario vivir. Y el punto que estaremos trabajando es un llamado que no falla. Un llamado que no falla. En la Biblia nosotros vemos diferentes tipos de llamados que no fallan. Nosotros vemos cuando Dios llama a ciertos líderes a ejercer su autoridad y eso no falla. Nosotros vemos a Dios llamando a Abraham y Abraham saliendo. Nosotros vemos a Dios llamando a Moisés y Moisés obedeciendo y saliendo. Nosotros vemos a Dios llamando al profeta Samuel y el profeta Samuel obedeciendo y siguiendo. Nosotros vemos a Dios llamando a David y vemos a David obedeciendo y siguiendo. Y si llegamos a los profetas, no paramos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todo. Y los que no querían, los llevaban a la fuerza. Pero tenían que obedecer. ¿Se recuerdan de Jonás? Y otros más que hay. Y nosotros tenemos toda esa imagen clara de llamados que Dios hace a ciertos siervos y ellos obedecen. Pero la Biblia nos llama también y hace otros llamados. La Biblia llama a la santidad y nosotros deberíamos obedecer. La Biblia llama a obedecer su palabra y nosotros deberíamos obedecer. La palabra que se utiliza aquí, leemos nuestra Biblia, versículo 1, porque quiero que entiendan que lo que vamos a hablar sale de la palabra. Y dice, Judas, siervo de Jesucristo, ya hemos visto eso, y hermano de Jacobo. ¿A quién le va a escribir? ¿A quién se va a referir en toda la carta? ¿A quién le está escribiendo? Y él lo dice ahí, es lo siguiente que viene. Y de ahí viene toda la carta después. Le está escribiendo a los llamados. A los llamados. La palabra llamados en griego es kletos. Y esta palabra se relaciona con un verbo conocido por nosotros que es kaleo. Ustedes quizás han oído mucho kaleo, que significa llamar, llamar. Esta palabra tiene una relación directa con kaleo y su significado del griego kletos es ser escogido o seleccionado personalmente. Cuando él está diciendo ahí, y en mano de Jacobo, a los que han sido, vamos a cambiar la palabra, escogidos o seleccionados personalmente. Le está escribiendo un grupo de personas que han sido llamadas directamente por Dios mismo. Dios los llamó, Dios los seleccionó, Dios los escogió. La Biblia enseña en muchas partes y de manera clara, y yo sé que hay argumentos, sé que esto es un tema complejo, les pido su gracia y su atención. Si quieren que sigamos después profundizando en estas cosas, pues lo seguimos haciendo. Pero por favor no me apague el disco duro.
no me apague, escúcheme. Más adelante le voy a contar qué tiempo me costó a mí entender esto. Cuando hemos hablado de otros temas, lo hemos predicado de manera fiel. Hoy toca hablar de los llamados, pues vamos a hacerlo de manera fiel. Los que ya creen, oren por mí. Y los que no creen, pues ténganme paciencia y déjenme hablarle de parte del Señor. La Biblia enseña en muchas partes y de manera clara que Dios llama a los creyentes, que Dios salva por su pura gracia, que Dios salva por su pura misericordia. La Biblia habla claramente de cómo Él escoge un pueblo para Él. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no era parte de los planes de Dios al inicio, pero Dios escogió un pueblo para sí. Cuando el pueblo de Israel le da la espalda a Dios, Dios abre toda esa invitación de salvación para todo el que cree y se arrepiente, y todo el que cree y se arrepiente pasa a ser parte del pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es el problema con esta doctrina del llamamiento? ¿Cuál es el problema con esto? Que las personas suelen confundir este llamamiento que estamos hablando con la invitación general. En la Biblia hay varias declaraciones de invitaciones generales que hace Dios. O sea, Dios hace una invitación en sentido general. Nosotros vamos al Antiguo Testamento, a Isaías, capítulo 45, verso 22, y hay muchos más textos, no tenemos tiempo, no podemos dar una clase. Y ahí en Isaías, el profeta hace una invitación general de parte de Dios. ¿Cuál es la invitación? Dice, mirad a mí y sed salvos. Él está haciendo una invitación. Miren a mí y serán salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Palabras de Isaías. Dios extiende una invitación ¿a quién? A todo el mundo mundial. Y si todo el mundo mundial cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, ¿qué iba a hacer todo el mundo? Ser salvo. Es una invitación general, no es una invitación para uno o para otro. Todo el mundo, miren a mí. Ahora mismo yo le digo aquí en la iglesia a todos los que están aquí, imagínense que yo soy Cristo y yo le digo, mírenme a mí y crean y arrepiéntanse. Ya, la invitación está servida. ¿Para quién? Para todo el mundo. Todo el mundo aquí tiene la oportunidad hoy de creer en Cristo y de arrepentirse de sus pecados. En el Nuevo Testamento vemos una invitación similar. Mateo 11, 28. La conocen mucho. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú estás ahora sufriendo, si tú estás pasando trabajo, hay una invitación general. Y hay muchos más pasajes en el Nuevo Testamento donde Dios invita ¿a quién? A todo el mundo. Todo el mundo completo, desde China, Rusia, Cuba, Venezuela, hasta esos están invitados a venir al Señor. Los que tienen oído para oír, que escuchen y que entiendan. Pero ¿cuál es el problema? Que el llamado general es un llamado que a menudo se ignora. O sea, Dios hace el llamado general, pero ¿qué hacen las personas? Ignoran el llamado general de Dios. Y no solo lo ignoran, sino que lo rechazan. Dios llama a todo el mundo, pero ¿qué hacen las personas? A mí no me importa lo que Dios tiene que decirme. A mí no me importa que me invites a la iglesia. A mí no me interesa Dios. A mí no me interesa leer la Biblia. A veces y dolorosamente ves personas muriendo de cáncer, familiares de uno, y le estás predicando el evangelio y te dicen, no me importa. Y saben que sus días están contados. Y tú le dices, arrepiéntete y cree, mijo, que te queda, son 6 meses para irte para el infierno. No les interesa. Rechazan el llamado general de Dios. Vamos a Lucas 14. Le voy a pedir en 2 textos que sí me acompañen. Vamos a Lucas 14, capítulo 4, versículos 16 al 19. Lucas 14, los que tengan Biblia, si no comparte la Biblia con el que tiene al lado, enciéndalan en sus celulares. Los que tienen celulares, no se pongan a ver Google, ni se pongan a ver cosas ahora ahí escondidas. Por eso prefiero que traigan la Biblia. Lucas 14 dije. Lucas 4, perdónenme mis hermanos. Lucas 4. En Lucas 4 vamos a leer los versículos del 16 al 19. Se los voy a estar leyendo. Dice la palabra del Señor. Lucas 4 del 16 al 19. Vino a Nazaret, Jesucristo, donde se había criado. Se había echado toda la vida ahí. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Él fue a hacer lo que hacía siempre, llegó ahí a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí tenemos al Señor Jesucristo, que está en una sinagoga. ¿Y qué llega a hacer en la sinagoga? A predicarle el evangelio. ¿Para qué? Para hacerles ese llamado general, esa invitación general, para que ellos crean y se arrepientan. Unos versículos más adelante, versículos del 28 al 30, no lo podemos leer todo, como usted se puede imaginar, usted lo puede leer en casa, anote para que vea que el pastor no le está diciendo mentira. Versículos del 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Les está haciendo una invitación, les está predicando el evangelio. ¿Y qué hicieron las personas? Se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y no les bastó con esto. Y le llevaron hasta la cumbre del monte. Ahí lo tenían en la puntica de la loma para empujarlo por la loma para abajo, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero por supuesto, como él era el Hijo de Dios y Dios no tenía destinado que él muriera en ese momento, sino más adelante, eso no era parte del plan de Dios, porque ese texto no tiene explicación. Léalo. ¿Y qué dice el último versículo? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue, y nadie lo pudo matar. Pero esa nación de Israel que existía en aquel momento, esos judíos religiosos sacaron al Salvador para tirarlo por una loma para abajo, por predicarle el evangelio de salvación, por invitarlo a creer en Cristo para salvación. ¿De qué llamado está hablando el escritor aquí? El escritor que escribe la carta. No es de este llamado. No es de este llamado. Este llamado lo hemos descrito como el llamado general. Llamado general. Pero el escritor está hablando de otro tipo de llamado. Y regresamos, puede regresar a Judas. Vamos a regresar a Judas. Y el escritor está hablando de un llamado que es especial. Un llamado que es interno. Un llamado donde Dios despierta la voluntad humana e imparte vida espiritual que permite a pecadores que una vez estuvieron muertos aceptar por fe el evangelio. O sea, el llamado que habla el autor aquí es diferente al llamado general. Este llamado que él está hablando aquí es un llamado que resucita muertos, que saca personas de su estado de letargo, de su estado de pecado, para que puedan abrir los ojos y creer en el Señor para salvación. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a quien quiere le da vida. No se pongan bravos conmigo, pónganse bravos con el Señor Jesucristo. Yo solo estoy predicándole la palabra del Señor. Y ustedes quedaron conmigo que iban a creer 100% en la soberanía de Dios. Hechos 16:14. Y nosotros tenemos un pasaje donde Pablo va y predica en Filipo. Y dice que están a la orilla del río y hay un grupo de mujeres ahí, entre las cuales está Lidia. Y el texto nos narra, usted lo puede leer ahora o después, Hechos 16:14, y nos dice que Lidia conocía al Señor. Pablo empieza a predicar el evangelio. Y esta mujer que conocía al Señor, evidentemente, porque fue a la orilla del río para adorar a Dios con otras mujeres, ella tenía un conocimiento de un Dios que existe. Ella tenía un conocimiento de un Dios real, pero no había creído en el evangelio ni se había arrepentido. ¿Y qué fue lo interesante? La Biblia de las Américas lo traduce mejor. Y dice que escuchó la predicación del evangelio y dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Ella creía en el Señor, pero su corazón estaba cerrado. ¿Qué hizo Dios en medio de la predicación? Pablo estaba predicando y Dios le dijo al corazón, ábrete. Y el corazón se abrió, porque nadie puede desobedecer a Dios. Y cuando su corazón se abrió, ella pudo aceptar las palabras que Pablo estaba diciendo de la predicación del evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Se llevó a todo el mundo para su casa, les dio comida, bebida,
le dijo que se tenía que bautizar todo el mundo. Era una conversión real. Dio de su dinero, de su negocio. Parece que ella tenía un buen negocio de hacer tela y ella dijo, mi vida es diferente ahora. Y ella no tenía que dejar de ser rica, podía seguir siendo rica, pero ella entendía ahora que sus recursos y su vida eran para la expansión del evangelio. Ella quería vivir ahora para el Señor porque su corazón fue abierto. Unas preguntas interesantes, y quiero que se las pregunten. No tiene que responderla en voz alta, pero pregúnteselas. ¿Lidia tuvo que recibir el mensaje? Sí. Lidia recibió el mensaje. Ella tenía que recibir el mensaje. Ella tenía que responder. ¿Por qué lo pudo recibir? Solamente porque Dios la llamó. Si Dios no la llama, ella no puede responder. Nosotros tendemos a hacer una dicotomía, a separar una cosa de la otra. Nosotros separamos que Dios nos hace un llamado y hay que responder, y lo separamos de que es Dios quien está llamando y es Dios quien está abriendo los corazones. En nuestra mente finita como que esas dos cosas no pueden habitar juntas. Vamos a tratar de traer un poquito más de claridad. Ahora por segunda y última vez vamos a un texto conocido, Romanos 8, la cadena de oro de la salvación, versículos del 28 al 32. Romanos 8, versos del 38 al 22, en Romanos 8. Yo no sé si ustedes sienten calor o soy yo que estoy invadido aquí por Romanos 8. Si quieren bajarle una rayita o si están bien así, lo podemos dejar así, del 28 al 32. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer hasta el 32 y después vamos a retroceder un poquito, a explicar un problema que hay, una situación que hay. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La gloria siempre para el Señor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Más adelante, en otros pasajes, estaremos hablando de esta segunda parte. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, pregunta él, ¿quién contra nosotros? Nadie. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por eso podemos ir delante de Dios y pedirle lo que queramos para su gloria, porque si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar otra cosa que traiga gloria a su nombre? Ya sea la reconciliación de tu matrimonio, que tus hijos se conviertan, lo que sea. Ve y pídele al Señor que Él está dispuesto a darte todas las cosas que sean para su gloria. Y deja que Él decida, pero tú ve y pídele todo. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está la queja que las personas presentan para no abrir su corazón a este texto que está claro? Cuando alguien no quiere aceptar la soberanía de Dios en su vida de manera total, 100%, cuando hablábamos ahorita, entonces utiliza un término mal interpretado. Vamos al versículo 29. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Versículo 29 al principio dice, porque a los que antes conoció. Y entonces aquí las personas hacen una separación, hacen una mala distinción de lo que significa esto. Las personas utilizan una palabra que se llama presciencia, previo conocimiento. Y ellos entienden que cuando Él está diciendo, porque a los que antes conoció, Él se refiere a que Dios fue al futuro y en el futuro Él vio, conoció para ellos Él vio quién iba a creer y quién no, y los que sí iban a creer, a estos son a los que destinó, y los que no iban a creer, no los destinó. Lamento decirle que eso no es lo que enseña este texto. Eso es una mala interpretación de este texto. Y esto genera varias incongruencias teológicas, peligrosas. 3 incongruencias teológicas, como mínimo. La primera es que le quita toda la soberanía a Dios. Hablamos ahorita que creemos en un Dios que es como
100% soberano. Cuando tú crees en la presciencia, en el previo conocimiento, ya Dios no es el soberano que gobierna, ya es la persona quien decide. Y esto nos lleva al segundo error. ¿Y cuál es el segundo error? Que destronamos a Dios y entronamos al ser humano. Y ahora nosotros decimos, la salvación no depende de Dios. La salvación depende del hombre. El hombre es quien decide si va a ser salvo o no. Y yo me quisiera, me tienta quedarme en cada una de esas cositas y hablar de eso bastante, pero no vamos a llegar al final. ¿Y cuál es el tercer error? Y por ser el tercero, no deja de ser tan peligroso como los otros dos. Y es que supone que el hombre caído puede buscar a Dios. El hombre caído tiene la condición para buscar a Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿cuál sería una correcta interpretación de este texto? Sería que lo que él está diciendo ahí, lo que él está hablando cuando dice, porque los que antes conoció, está hablando de la intención eterna, predeterminada, amorosa y salvadora de Dios. Y esto implica la determinación de parte de Dios de tener relación con algunos individuos basado en su plan eterno. Dios decide salvar a algunos individuos para su propia gloria. Yo sé que esto choca en la mente de muchos de nosotros. Yo les pido que me tengan paciencia. Si usted no cree en el llamado que vamos a hablar ahora, téngame paciencia. Yo estoy tratando de hablarle de parte del Señor. Lo que esa palabra significa es que Dios mira y nadie responde a Él. Y por su pura gracia, por su puro afecto, decide salvar a algunas personas para su gloria. Te lo trato de mostrar con este último argumento si no estás convencido. Mateo 7, versículos 22 y 23. Vamos a utilizar un argumento contrario. Si tú crees que la palabra conoció significa que fue allá al futuro, una presciencia, y que él allá los conoció y que regresó, entonces ¿qué hacemos con Mateo 7, 22 y 23? Y dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. ¿Y qué dice Cristo? Dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. La pregunta, ¿Cristo no los conoció? Cristo los tenía delante, pero no está hablando de ese conocimiento. Cuando él dice, nunca os conocí, ¿a qué se refiere? ¿Significa esto que Jesús no los conocía? No los conocía en el sentido de que hubiera predeterminado una relación salvadora con ellos. No los conocía en el sentido de que ellos no fueron escogidos para salvación. Yo sé que eso suena duro para nosotros, pero yo se lo voy a explicar y usted lo va a entender y va a decir, gloria a Dios, ahora sí lo entiendo. Hasta aquí yo sé que es como, qué Dios más malo ese. Ese Dios, si yo lo veo, le voy a decir 2 o 3 cosas. Tenga paciencia, Dios no es así. Dios es bueno, Dios es amoroso. Y nosotros tenemos que dar gracias por el Dios que tenemos. Pero hasta aquí lo que Cristo está diciendo es que ellos no estaban en el plan salvador del Señor. Eso es lo que tiene que ver con ese conocimiento. Por eso en Romanos, porque a los que antes conoció, no se refiere a que fue al futuro, sino que no estaban en el plan del Señor. Y en Romanos sí estaban en el plan. Los que antes conoció son los que estaban en su plan salvador, no un previo conocimiento. Por eso no lo llamamos a este llamado de Judas. Podemos regresar a Judas por hoy. Vamos a regresar el domingo que viene si estamos con vida y el Señor lo permite. Regresa a Judas, si nadie me mató, ya que haya, Dios permita que no. Y en Judas capítulo 1, estos llamados no tienen que ver con el llamado general que hablábamos ahorita. ¿Recuerdan que hablábamos de un llamado general? Un llamado general donde Dios extiende y Dios dice, todo el mundo, arrepiéntanse y crean. Este llamado entonces, ¿cómo se llama, Eric? Este llamado se llama el llamado eficaz. ¿Y cuál es el llamado eficaz? Es un llamado que no falla. Cuando Dios hace este llamado, nadie le puede decir que no. Cuando Dios hace este llamado, todo el mundo lo obedece. Dios dijo que se hiciera la luz, ¿y qué pasó? La luz se hizo. Dios dijo que saliera la tierra, y salió la tierra. Dios dijo que dieran plantas, que salieran animales, creó una mujer, creó una esposa y hasta una suegra.
Cuando Dios, y la suegra mía es buena, punto y aparte, tengo la mejor suegra del mundo. Y Luis Carlos está de acuerdo conmigo, hablamos de eso, y Elizabeth también, que tenemos las mejores suegras del mundo. Mis hermanos, cuando Dios llama, nadie puede resistir a Dios. Lo que resisten las personas es el llamado general de Dios, pero no el llamado eficaz de Dios. Esta es parte de mi testimonio personal para poder ilustrar un poquito esto. Yo me acuerdo que me convertí. Yo le doy gracias a Dios en la iglesia que me convertí. Me acuerdo que el pastor predicaba todos los domingos por la mañana y por la noche habían 4 hermanos que predicaban. Había culto el domingo por la mañana y el domingo por la noche. Ahora yo entiendo que esos hombres eran pastores también. Lo único que en la iglesia no habían dicho, mira, estos 5 son pastores. Sino que estaba el pastor principal y eran 4 hermanos fieles. Pero me acuerdo que los 5, el pastor y los 4, tenían algo en común. Y era que ellos cogían la Biblia, la abrían, cogían una porción de versículos en su contexto y ellos predicaban eso en su contexto. Y ellos me enseñaron a trabajar sin yo saber, sin ir a un seminario, que para predicar había que coger un grupo de versículos, ver lo que está antes, ver lo que está después y predicar eso. Yo le doy gracias a Dios por la vida de esos hombres. Y en mi tratamiento con la Biblia, sin ir al seminario, sin que nadie me enseñara, sin que nadie me dijera, yo tenía algo claro. Y era que a Dios nadie le puede resistir. Yo oí el pasaje de Pablo y yo decía, ¿quién resiste a Dios? Si tú ves a Pablo aquí, que está aquí, y Dios lo tumba del caballo, ¿quién aguanta a Dios? Si Pablo no lo aguantó, nadie lo puede aguantar. Y les hablo de esto porque algunos quizás vengan de Cuba y lo hacemos con amor y saben que no es un requisito para ser miembro de la iglesia el creer en la soberanía de Dios. Yo anhelo que sí, pero no es un requisito al 100% como se la estamos enseñando ahora. No lo ponemos como un requisito, ponemos como un requisito que usted reconozca sus pecados, se arrepiente y cree en Cristo para salvación. Ese es el requisito. Por eso quizás habemos hermanos aquí que creen esto que estoy diciendo, hay otros que no lo creen, pero lo estamos predicando porque la palabra del Señor lo enseña y lo demanda. Pero yo me acuerdo, regresando a la ilustración, yo me acuerdo que yo no sabía ni que existía una gente, quizás usted me dio ese nombre que se llamaba Calvino, ni uno que se llamaba Arminio, yo no sabía nada de eso. Pero yo sabía que la convención era moderada y tenía 3 puntos de una cosa y 2 puntos de otra. Pero yo decía, esta convención está hecha a perder, porque yo creo 4 puntos. Yo creo que este Dios que yo veo aquí en la Biblia no hay quien lo pueda resistir. Pero yo no creía en esto que estamos predicando hoy. Yo no creía en la elección. Y no estoy utilizando falacia, estoy abriendo mi corazón. No quiero utilizar una falacia, sino abrirle mi corazón, contarle en mi caso personal y para que sepan que hay esperanza también. Llego al seminario, por la gracia de Dios empiezo a estudiar en el seminario y me recuerdo como si fuera hoy el profesor de teología, el profesor de Nuevo Testamento y el profesor de administración de iglesia eran diferentes a los demás profesores porque ellos creían en la soberanía de Dios al 100%. Ellos creían en el llamado eficaz. Y cuando alguien me habló de ese tema, para mí eso eran los herejes. Pero me chocaba porque entonces los herejes vivían de una manera delante de Dios que yo decía, estos herejes, yo les voy a hacer algo a los herejes esto porque eran más íntegros que los demás profesores. Y no es que los otros profesores no eran íntegros, pero había algo diferente en su vida. Después, por la gracia de Dios, los pude conocer personalmente. Pero los primeros 2 años de mi seminario era luchando contra esta doctrina. Yo quería desmentir esto. Para más dar, el rector del seminario tampoco cree en esta doctrina y nos repartió un panfleto, un folleto, para desmentir la doctrina de la salvación por gracia, del Dios soberano, del Dios que nadie puede resistir. Y me acuerdo que en mis devocionales, yo no me acuerdo si fue 1 año y medio, 2 años, 1 año, pero en mis devocionales era leyendo la Biblia y con el panfleto para desmentir los textos. Y lo que pasé, yo no creo que me convertí, ya yo me había convertido el día que había creído y que me había arrepentido. Pero lo que pasó fue que tuve que caer de nuevo rendido ante los pies de Dios y decirle, ahora sí voy a creer 100% en la soberanía de Dios. Ahora sí voy a creer 100% en la soberanía de Dios. Solo Cristo hace que este llamado sea eficaz. Te lo voy a tratar de ilustrar con los deportes, si te gustan los deportes. Piense en un pelotero. No sé, ustedes saben que los peloteros dicen 5 veces al bate. Si Cristo se pone a batear de 5, Cristo batea 5, 100%. Piensa en un jugador de baloncesto, de 3 tiros libres, Cristo echa los 3 tiros libres. Piensa en un futbolista, de 10 penales, Cristo echa los 10 penales. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Que la gracia es irresistible. El llamado de Dios es eficaz. A Dios nadie lo puede resistir.
el corazón que Dios llame, el corazón que Dios abra, ese corazón se derrite y cae rendido ante los pies del Señor. El margen de error es cero. Cristo murió por todos los que iban a creer. Y Dios estableció un plan de salvación donde la muerte de Cristo es el centro de ese plan. La muerte de su propio Hijo es el centro del plan de salvación. Si no, ninguno de los que estamos aquí pudiera ser salvo. Si no, ninguno de los que estamos aquí pudiéramos creer en Cristo. Es solo por Cristo. La salvación de nosotros es solo a través de Cristo. No hay otro canal y no voy a hablar mucho de eso porque más adelante en otro punto lo hablaremos otro día, no hoy. Visita que nos acompaña, que escuchas esto por primera vez. Yo sé que la elección es difícil de comprender, pero te invito a que te entregues a este misterio. Que sea un misterio que tu mente no coordine, que tu mente no acepte. No significa que en algún momento tú no te puedas entregar a este misterio que, como hemos declarado, lo enseña las Escrituras. Descansando en que la palabra lo enseña y eso va a cambiar tu relación con Dios. Y eso te lo garantizo al 110%. Cuando tú acabas de confiar completamente en la soberanía de Dios, no un 90, no un 80, no un 99. Cuando tú confíes completamente en el Dios soberano que gobierna todo, aún los que van a ser salvos, al Dios que llama y nadie se le resiste, tú vas a empezar a disfrutar verdaderamente de la soberanía de Dios. Hasta que no entiendas que fue Dios quien te salvó, no creerás de verdad en la soberanía de Dios. Hasta que tú no digas de verdad, yo soy salvo por la pura gracia de Dios, tú no vas a entender la soberanía de Dios. No podrás disfrutar de entender la gracia de Dios. Y no quiero hablar de la misericordia porque la misericordia habla después. Mientras tú creas que tienes parte en la salvación, tú no entiendes la gracia de Dios. Porque ¿qué es lo que enseña la gracia de Dios? Que nosotros merecíamos el infierno. ¿Qué es lo que enseña la gracia de Dios? Y hablamos de eso ahorita. Que en el llamado general, Dios le está diciendo al mundo entero, y aquí les voy a explicar por qué Dios no es injusto, antes que se molesten con Dios, antes que se enojen con Dios. Dios está llamando a las personas, sálvense, vengan a mí, crean, arrepiéntanse. Pero ¿qué hacen las personas? Si Dios los deja por ellos mismos, le dan la espalda a Dios. No buscan de Dios, no se acercan a Dios. Y no solo que no se acercan, cada día se alejan y se alejan y se alejan y se alejan más de Dios. Y si hay algo que Dios sabía, era que eso iba a pasar. ¿Y qué hizo Dios? En su gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo inmerecido. ¿Por qué inmerecido? Porque, y piensa en tu vida, hasta ayer estabas mintiendo, robando, viendo pornografía, haciendo malos negocios, viviendo para tu placer, viviendo para tu privilegio, viviendo para ti mismo. Y ahora Dios, por pura gracia, te llama, abre tus ojos y te salva. Eso es salvación. Eso es llamado eficaz. Porque si Dios no lo hace, te vas para el infierno. Si Dios no lo hace, te mueres en el infierno. Cuando tú entiendes eso, ahora tú quieres ser un esclavo de Cristo. Ahora tú quieres vivir para la gloria de Dios. Si muchas personas hoy no están sirviendo a Dios al 100%, es porque de verdad no han entendido el llamado eficaz. Es porque de verdad no han entendido cuán pecadores son en el momento que Dios los salvó. De verdad no han entendido que ellos merecían el infierno y que si Dios no entra en escena y los salva, hoy no pudieran disfrutar de Dios. Por eso es que no se entregan a Dios. Por eso es que son creyentes como Lidia, pero su corazón no ha sido abierto completamente al Señor que lo salvó. Es un gran misterio. Pero en medio de este misterio tenemos cosas claras y no tenemos por qué separarlas. Y al menos tenemos dos cosas bien claras. Y una de las cosas claras que tenemos es el medio que Dios estableció para la salvación. ¿Cuál es el medio que Dios estableció para la salvación? La predicación del Evangelio. Predicar que un día Cristo vino y que aunque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, aunque ninguno busca a Dios, aunque todos nos hemos desviado a una, aunque todos a una nos hemos corrompido, aunque todos no vamos ni un paso acerca de Dios, aún así envió a su Hijo unigénito y lo puso en la cruz para que soportara la ira, los infiernos de aquellos que iban a creer en Él. Y te invita y te dice, arrepiéntete y cree. ¿Qué tienes que hacer?
Tú mismo, tú, a ti te lo digo, a ti te invito, arrepiéntete, ahí donde está. Cree en Cristo para salvación, ¿qué te lo impide? Cree en Cristo y lo podemos seguir haciendo y lo vamos a hacer cada vez que nos paremos aquí. Prediquemos el evangelio de día, de tarde, de noche, de madrugada, cuando te despiertes, predícaselo a tu esposa. Predica el evangelio siempre, porque si no predicamos el evangelio y no me tiren piedra, nadie se va a salvar. Porque en medio que Él estableció para la salvación es la predicación del evangelio. Y hay otra verdad que está clara. ¿Y cuál es? El mensaje del evangelio. Y te lo acabo de predicar. Y es que Cristo murió por pecadores que no merecían el gran Dios que tenemos. Tú no mereces ser un esclavo de Cristo. Por eso el hecho de que tú seas un esclavo de Cristo es tu mayor privilegio. Por eso cuando te quejas, y todos nos quejamos, por lo menos yo me quejo, tenemos que ir y pedirle perdón al Señor. Y decirle, perdóname por quejarme. Porque vale la pena ser tu esclavo. Vale la pena ser tu esclavo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que le robamos la gloria a Dios. Cuando nosotros no entendemos el evangelio así, nosotros decimos, yo me salvé. Yo me salvé. Me acuerdo que, yo no me acuerdo nada, qué sé yo. Hace una pila de años, en algún momento, siempre decimos alguna etapa, hay personas que tienen el día, gloria a Dios por ustedes, pero siempre llamamos a las personas que piensen en una semana, en un mes, en un año, en un retiro, en algún momento que uno puede identificar y dice, bueno, mi vida, yo venía yendo a la iglesia, pero en esta etapa fue que mi vida cambió y los llevamos ahí. Pero estas personas que no creen en la soberanía de Dios, no dicen el Señor me salvó, sino que dicen yo me salvé el 12 de febrero de 1995, yo me salvé. Y no es lo peor, la peor es esta, y yo lo he escuchado. Aún sin creer en la soberanía de Dios, me molestaba. Yo no creía en la soberanía de Dios completamente, pero me molestaba. Y es la persona que te dice, porque yo salvé a 15 personas. Yo le he predicado a 50 y los 50 se han convertido. Yo he convertido a 45. Ya voy por 45. Y ¿a quién tú? La Biblia dice que si Dios no obra, que si Dios no toca el corazón, nadie se va a convertir. ¿A quién tú vas a convertir? A nadie vas a convertir. A nadie vas a convertir. Necesitas la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón de los pecadores. Y cuando eso pasa, tienes que darle la gloria a Dios. Tienes que decir gloria a ti, Señor, por salvar a este pecador. Me gusta como lo presenta el pastor Augusto Nicodemo. Siempre cuando las personas tienen dudas, a mí me ayudó. Yo les mando un videito de YouTube de Augusto Nicodemo, que yo creo que dura como 15 minutos. Y me gusta específicamente esta parte. Augusto Nicodemo nos dice que de rodillas, yo no quiero utilizar los términos, pero de rodillas todos creemos en la soberanía de Dios. ¿Qué significa eso? Usted coge y usted va a orar, y cuando usted va a orar, usted dice, Padre Señor, salva a mi hijo. Padre Señor, salva a mis papás no creyentes. Padre Señor, ábrele el corazón a mis amigos que trabajan conmigo. ¿Usted se da cuenta cómo de rodillas usted cree en la soberanía de Dios? Porque usted no ora diferente y usted dice, yo lo voy a salvar, que se salven mismos. Siempre oramos dependiendo de la soberanía de Dios. Cuando nosotros nos paramos, debemos recordarnos la responsabilidad humana. De rodillas confiamos en la soberanía de Dios y parado también, pero parado tenemos que recordarnos que tenemos que salir a predicar el evangelio. Que si no predicamos el evangelio nadie se va a salvar. Y tenemos que demandar, porque el evangelio demanda una respuesta. Nosotros a veces predicamos el evangelio y nos vamos. Y se nos olvida la parte de decirle a la persona, ¿tú crees lo que te estoy predicando? Por eso aquí le decimos, cree, arrepiéntete, porque el llamado tiene una respuesta. ¿Quién tiene que dar la respuesta? La persona tiene que responder. La persona, y usted dirá, sí, la persona tiene que arrepentirse. Por eso le estoy diciendo, si usted está aquí y usted no ha creído en Cristo para salvación, de parte del Señor te digo, arrepiéntete ahora mismo, tú mismo, tu corazón, mira tu corazón y sí, me arrepiento, reconozco mis pecados, me arrepiento. Pero que viene después, que tú digas, gracias Señor porque me salvaste. Porque si tú no hubieras abierto mi corazón a la predicación del evangelio, no me hubieras salvado. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que vienen 15 años a la iglesia y se convierten en el año 16? Porque en el año 16 el Señor abrió su corazón y pudieron creer en el evangelio. Por eso creo que una buena oración es que nosotros le digamos al Señor, salva a mis hijos, ore por la salvación de sus hijos. Porque recuerde que esto es un gran misterio. Y en ese gran misterio nosotros tenemos parte. ¿Por qué Cristo predicaba el evangelio? ¿Por qué Pablo predicaba el evangelio? Nosotros tenemos que predicar. ¿Por qué Jesucristo oraba por sus discípulos? ¿Por qué Jesucristo oraba por los que vendrían en el futuro? Nosotros tenemos que orar. Ore por la salvación de sus hijos. Porque el llamado es irresistible.
El llamado es eficaz. Y usted me dice, pero es que mi hijo, pastor, está en brujería, mi hijo está en droga, mi hijo está en no sé cuántas cosas, mi hija está perdida. ¿Estás orando por la salvación de tus hijos? ¿Estás clamando día y noche? ¿Se acuerdan la viuda aquella? ¿Cómo era la viuda? Ahí delante de Dios. Y el Señor va a responder la oración para su gloria. Clama delante de Él. Porque cuando el Señor obre, el llamado es irresistible. Sobre todo, siempre démosle la gloria a Dios. Siempre démosle la gloria a Dios. ¿Por qué Judas enfatiza esta idea aquí? Le voy a leer del Nuevo Comentario de las Américas. Debemos recordar que los intrusos amenazaban la fe de la iglesia. O sea, personas de afuera amenazan la fe de la iglesia. Judas, en el curso de su carta, lo que viene delante, lo que vamos a estar viendo otros domingos, dará algunas advertencias a sus lectores. Tales advertencias, sin embargo, en algún momento cuando estemos dando las advertencias, podrían dar la impresión de que se centra en el esfuerzo y la resistencia humana. O sea, va a llegar un momento de la carta que la vamos a estar estudiando. Dice, pero mira aquí lo que dice del hombre. Oye, el hombre tiene un poquito de gloria. Por eso Él te está advirtiendo desde el principio que toda la gloria, ¿para quién es? Para el Señor. Y cuando usted llega al final de la carta, lo vuelve a recordar. Cuando llega al final de la carta, lo vuelve a recordar. Al subrayar la llamada sobrenatural de Dios, recuerda a los lectores la eficacia de la gracia de Dios. Y por última vez, y ya para terminar, lo voy a hacer por última vez y no me voy a cansar de hacerlo. Si hay una persona que nos acompaña aquí y no ha creído en Cristo para salvación, no ha reconocido que es un gran pecador delante de Dios, que hasta hoy mismo, hasta ahorita mismo, está viviendo para su propia vida, para su musiquita, para sus cositas, y todavía no es un esclavo de Cristo, arrepiéntete ahora mismo y cree en Cristo para salvación. Arrepiéntete ahora mismo y cree en Cristo para salvación. Y Dios te va a salvar, te lo garantizo 100%, Dios te va a salvar. El Señor te está llamando. Arrepiéntete y cree, arrepiéntete. No tengo problema con eso, arrepiéntete y cree y serás salvo ahora mismo. Recuerden el ladrón en la cruz. Esta noche estarás conmigo. Después que creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahora, mi hermano, si tú estás aquí y ya tú eres creyente, te voy a hacer este último ruego. Llevas 20 años en esta iglesia, en aquella iglesia. Quizás llevas aquí en Palabra de Vida, tienes 6 años de fundada y llevas 6 años en Palabra de Vida, pero todavía tú no crees completamente en un Dios soberano. Todavía tú crees en Dios, tú amas a Dios, tú sirves a Dios, tú ofrendas, tú haces todo, tú das tus dones para Dios, pero tú me dices con respeto, mira, Eri, pastor, yo no, 100% la soberanía no, en eso no. Yo creo que el hombre un poquito y que Dios lo otro. Yo te pido, confía en Dios completamente. Confía en Dios completamente. Dios es soberano y vas a encontrar un descanso y una paz en tu vida que yo no te la puedo describir. Cuando tú confías completamente en la soberanía de Dios, es el mismo cristianismo, porque somos salvos por Cristo, pero que el cristianismo cambia en un Dios que es 60% soberano a un Dios que es 100% soberano. Un Dios que está al control. Aunque oremos, Dios mío, que no pase nada malo en Israel. Dios mío, que los asesinos esos, la ley habla de la justicia de Dios, puedan cargar la consecuencia de su pecado. Aunque podamos hacer esa oración, pero recordarle a nuestra alma que Dios está al control de eso. Eso trae una paz que los no creyentes y otros creyentes que no creen en la soberanía de Dios no tienen. Porque quizás eso se para ahí. Pero si de pronto usted se entera que Irán está preparando ya el armamento, y usted se entera que Israel está preparando las bombas, si usted no descansa en la soberanía de Dios, ¿sabe qué nos va a pasar? Nos vamos a volver locos. Nos vamos a jalar los pelos, nos vamos a romper la ropa. Pero si descansamos en la soberanía de Dios, nos podremos reunir en la sala, podremos coger la Biblia, abrirla, leerla y orar. Y si perezco, que perezca, porque confío en el plan eterno de Dios. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Que si es el tiempo, que si no es el tiempo, que si es el momento, que si no sé. Pero vamos a tener paz en nuestros corazones. Cuando quiere el Señor venir, que venga el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Creen en la soberanía de Dios? Lo dijeron, faltaron 3 o 4, pero todavía. A mí me costó 2 años. Todavía estamos a tiempo. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, porque es verdad. En ella tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Te pedimos por palabra de vida, Señor, que la soberanía de Dios, en vez de volvernos arrogantes, autosuficientes, nos vuelva más humildes, el entender que somos tus esclavos, el entender que si tú no nos salvas,
no hubiéramos sido salvos, y el entender que si no predicamos el Evangelio, si no predicamos a Cristo, nadie se va a salvar. Ayúdanos a predicar más y más y más y más, Señor, cada día. Ayúdanos a amarte más y más cada día, Señor. Y en estos tiempos difíciles, recuérdale a nuestra alma, estos tiempos de inflación, estos tiempos de guerra, estos tiempos que estamos viviendo, Señor, recuérdale a nuestra alma que tú estás al control del próximo mortgage, que tú estás al control de los próximos pagos. Ayúdanos a ser diligentes, responsables con todo lo que tenemos que hacer, pero ayúdanos a descansar en ti también, Señor, con la enfermedad, con todas las cosas, con los hijos rebeldes, con todos los dolores de cabeza que tú permites también, Señor, para seguir formando la imagen de Cristo en nosotros. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.